por eso yo creo mucho en hacer escuela para padres, porque la mayoría de los padres no recibieron educación emocional. Entonces muchas veces no saben cómo gestionar estas cosas. No es que no quieran a sus hijos, es que no tienen esa información. Y desde que nosotros en la ciencia sabemos cómo hacerlo, bueno, la idea es poder esparcirlo en la comunidad para tener esta herramienta. ¿Y la escuela allí qué papel cumple? Justamente estamos viendo una entrevista que te hicieron en algún momento en Diario Clarín, en donde se marcaba justamente, vamos al título, señor director, si podemos ver el comienzo, precisamente para marcar dónde estaba la definición de Lucas en relación al rol de los establecimientos escolares. Si en las escuelas seguimos priorizando una cuenta matemática a una emoción, seguiremos siendo parte del problema. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que en el sistema educativo, esto no es un problema solo de Argentina, un sistema educativo mundial del occidente priorizó las inteligencias lógico-matemática y la lingüística, es decir, lo cognitivo, por sobre todo una serie de otras habilidades. Y dejó de lado el aspecto emocional, que hoy es muy importante y sabemos que es el responsable del 80% del éxito que tenemos en la vida. Entonces, si le damos más importancia a matemática, a lengua, que a lo emocional, vamos a estar siendo partes de una suerte de omisión que de alguna manera, quizás por ignorancia o no, somos cómplices de un montón de problemáticas que hoy estamos padeciendo. ¿Y saben los maestros, están capacitados para ello o es intuitivo? Exacto, es intuitivo porque afortunadamente los docentes tienen esa vocación. Es decir, como siempre digo, los docentes no eligieron ser docentes para hacerse millonarios, eso está clarísimo. Lo hicieron porque tienen esa vocación, pero eventualmente no tienen las herramientas. Entonces yo soy un convencido de que hay que capacitarlos, formarlos en este aspecto para que ellos puedan hacer educación emocional, que no es hacer terapia con los chicos. Es una estrategia educativa, esto es trabajar con el chico sano, mientras está sano, antes de que enferme. Si desarrollamos estas habilidades emocionales, ellos van a poder tener recursos cuando la vida los ponga a prueba, ¿no? El tema no es esperar a que enfermen o que haya un intento de suicidio, o consumo de drogas, bullying, baja autoestima o abandono escolar para recién intervenir. Lo que buscamos es intervenir de buenas a primeras, con docentes, con los estudiantes, con la misma familia, para fortalecer en el aspecto emocional y que estos recursos los puedan acompañar a lo largo de la vida previniendo toda una serie de problemáticas. Bien. O sea, Lucas, que de la primera parte de lo que voy a decir me hago cargo absolutamente y no te quiero hacer parte, pero sí creo que hay que decirlo, porque se ha puesto mucho ahínco desde las autoridades de educación de todo el país con referencia al tema de la ESI, le han dado una manija bárbara y hay cursos y hay preparación y hay de todo. Solamente parece que existiese como núcleo educativo hoy para los chicos el tema de la ESI. ¿Se puede estar de acuerdo o no? Yo creo que hay un orden de prioridades y si ponemos un orden de prioridades, capacitar a los docentes para esto que vos estás explicando me parece absolutamente prioritario. Primer orden, porque como bien lo aclaraste recién, no todos los chicos en su casa tienen el beneficio y la bendición de pertenecer a un hogar como el que podemos tener todos nosotros. Exacto. Entonces digo, esa transversalidad que usan en la ESI tan promocionada, que dicen, no, todos los maestros de cualquier materia están capacitados para dar la ESI, cosa que es mentira. Si querés opinar lo podés hacer, pero digo, me estoy haciendo cargo de esto. Digo, en la situación de la educación emocional, ¿es posible hacer esa transversalidad y que todos los profesores estén dispuestos a colaborar con el corazón del chico? Mira, yo en parte suscribo tus palabras. Bien. Y sí, advierto que a pesar de que desde creo que el 2006 tenemos Ley Nacional de Educación Sexual Integral, no se está implementando, porque por supuesto esto genera ciertas resistencias y al día de hoy tenemos una ley nacional, pero no se implementó como debiera. La ESI es muy buena, tiene aspectos muy lindos y tiene un punto en común con la educación emocional, que es parte de algo emocional que tiene lo sexual. Pero yo no creo que el espacio ideal para abordar lo emocional sea en un contexto de educación sexual integral. Es como abordar geografía en una materia en matemáticas. Creo que son aspectos diferentes, legítimos ambos, y hoy sí tenemos ley y no se está trabajando la educación sexual integral. A veces los contenidos
son intensos y muchos docentes no están preparados y ni siquiera comulgan con esa propuesta. Que eso puede estar de acuerdo o no, pero con la educación emocional, gracias a Dios, tenemos una muy buena aceptación del colectivo docente. Es decir, la mayoría de los docentes que trabajan con los chicos entienden de la importancia de secarle una lágrima, darle un abrazo, empoderarlo, decirle vos podés, creo en vos, poner límites y darles herramientas para que puedan mejorar ese proceso. Siempre lo reciben de buen gusto, en un 99% de los casos. Entonces, con educación sexual integral un poco es como que se dice, ya lo estamos haciendo, pero me parece que es un maquillaje, no cala en lo profundo, no se hace realmente, y los chicos no tienen, en definitiva, la oportunidad de que se los escuche, de crear un espacio para hablar, por ejemplo, de la tristeza. Una clase en la que se hable del miedo, una clase en la que se hable de qué hago con el enojo, la frustración, el amor. En fin, cada una de las emociones que se planifican. Yo creo que la educación emocional sí debe ser transversal, pero ¿cuál es el riesgo de la transversalidad? Que un docente dice, bueno, es transversal, todos lo hacemos, entonces si yo no lo hago porque estoy ocupada con mis cosas, no pasa nada porque ya fulanito y todos los demás lo hacen. ¿Qué pasa? Fulanito y todos los demás pensaron lo mismo y en definitiva nadie lo trabaja con la profundidad que requiere. Entonces, yo soy un defensor del espacio curricular. Yo sueño con que en un futuro tengamos matemática, historia, geografía y la hora de educación emocional donde haya una planificación, donde esté una clase sobre cada emoción, sobre cada habilidad emocional, para poder hablar y que los chicos realmente sean escuchados por un docente que está preparado para tal fin. Que tenga esa especialización puntualmente. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa, Lucas, cuando supongamos lo ideal, que eso existe, y ese niño o ese adolescente va a su casa y no tiene un papá que lo contiene, no hay un plato de comida que justamente le permita tener una satisfacción o el abrigo para estar también en un día de invierno en esa situación protegido, donde es una relación tóxica la que tiene entre sus padres o sus hermanos, en donde decir, yo tengo acá una panacea y de golpe mi realidad es desastrosa. Sí, ¿Y entonces qué hago? Y bueno, justamente por eso la educación emocional es comprensiva de la complejidad de los sistemas. ¿Qué significa esto? No trabajamos en forma aislada con el chico, sino que incluimos a las familias. Hacemos partes a los padres en talleres de escuela para padres, donde los padres entienden, por ejemplo, la importancia de la nutrición emocional, de cómo poner límites sanamente, de cómo desactivar berrinches, los ciclos vitales familiares, gestión emocional por parte de ellos. Lo que es lo físico, es decir, alimentación y abrigo y todo eso, bueno, ya la educación emocional no es un área que le compete, ¿no? Sino que es una asistencia que el gobierno tiene que dar en casos extremos. Pero la educación emocional sí se ocupa de acompañar a los padres y también a los docentes, fundamentalmente a los docentes, en su propia gestión emocional. Porque nadie da lo que no tiene. El docente hoy está sobredemandado, está en una situación, en un contexto que es mucho más difícil de aquel en el cual en las aulas en las que nosotros habitamos, los adultos. Entonces hoy están las redes sociales, los dispositivos tecnológicos, mucho más acceso a las drogas, a un montón de tentaciones y problemas, que eso termina impactando en la escuela. La escuela termina resonando con toda esa problemática social. Por eso es que creo que hay que trabajar con los docentes, con los padres y también, y finalmente, cuando los adultos estemos medianamente preparados, poder vertir y derramar estas tecnologías en el trabajo con los chicos. Claro, un adulto preparado para esto, me imagino que también es capacitarse en esa preparación para poner los límites. Porque un padre no sabe cómo poner el límite a un celular, por ejemplo, en el chico. Si el padre va y le dice, che, vamos a tener internet, te desenchufa el aparato del internet a las 9 de la noche, o sea, es la hecatombe en la casa, ¿no es cierto? Sí. Entonces, estar preparado como padre, hay que estar preparado para esto también. ¿Qué podés decir para resumir lo que hace un celular sin límites en la vida de un chico? Bueno, varias cosas te puedo decir respecto del celular. Básicamente, me gusta una frase que dice que las tecnologías alejan a los que están cerca y acercan a los que están lejos. Es decir, que a veces el celular en la familia los aleja. Y vos podés estar en contacto con un amigo que tenés en Estados Unidos y como si estuvieses hablando sentado en un café con él. Entonces tenés es una herramienta. ¿Qué tiene una herramienta? Una herramienta depende del uso que le des. Un martillo que hay que administrar inteligentemente.
Los padres no saben cómo hacerlo. Entonces hay que formarlos en ese sentido. Por ejemplo, hay aplicaciones de control parental que son muy simples de implementar, que con presionar un solo botón se bloquea el celular de su hijo. Y eso se tiene que hacer en forma masiva, porque a mí me da risa en los talleres que doy para padres. Los chicos son muy inteligentes y eventualmente te hacen como una suerte de piquete sindicalista. Entonces te dicen, no, ¿por qué me vas a decir eso a mí si el papá de fulanito se lo permite y al otro le están diciendo lo mismo? Y eventualmente la tiran cambiada, los chicos son muy inteligentes. Entonces tenemos que prepararnos para lo que es una era digital, para el nativo digital, poder guiarlo en algo que nosotros no tenemos experiencia. Es decir, nosotros no podemos echar mano a nuestro repertorio de experiencia y decir, bueno, hijo, cuando yo me quedaba sin Wi-Fi, hacía esto, me iba a un café. No, porque vos nunca tuviste celular cuando niño. Entonces los padres necesariamente, por el amor que le tienen y la responsabilidad que tenemos como adultos, tenemos que formarnos en esto. Ahora, desde el gobierno no hay un acceso o no hay una oferta para que los padres puedan formarse en ese sentido. Y creo que eso es fundamental, porque si no les damos, es decir, ¿quiénes son los que en definitiva son los que acceden? Y los padres que tienen recursos. Es decir, los colegios que implementan educación emocional son escuelas privadas. Y se aumenta aún más la brecha con aquellas escuelas de zonas vulnerables. La competitividad de uno y otro es absolutamente diferente. Absolutamente injusta, no, cero equidad de la que tanto se habla. Claro. Entonces digo, ¿por qué no una estrategia que garantice un alcance sistémico? Llegar a esas escuelas, ahí donde hay un estudiante cuyo padre quizás no le dio un abrazo, quizás lo golpeó, lo insultó o hasta peor aún, abusó de ese chico. Ahí donde más se necesita, no estamos llegando con esto. Claro, Bien. esa preparación de los padres, a mí hablar de preparación de los padres me parece fundamental en todo aspecto. Y para mí, desde mi punto de vista, también incluyo a la ESI en ese concepto. También. Preparar a los padres, porque obviamente la ESI es una cuestión para mí muy particular, el tema de la intimidad, el tema sexual, que nadie mejor que un padre para que se lo diga a su hijo. Es lo que yo pienso. Para eso ¿no? tiene que estar preparado. A lo mejor Para eso absolutamente. tiene que estar preparado. Exactamente. Mira, no hay dudas de que el padre, la madre o el tutor no debe estar marginado de esa estrategia, de esa educación. Mucho más de la educación sexual. No puede estar marginado, no puede no enterarse de qué trata todo esto. Hay que hacerlos parte. También de la educación emocional, fundamentalmente. Muy bien. Ay, Lucas, qué impresionante. Qué lindo tenerlo. La verdad, y qué placer compartirlo para nuestro pensar. Desde ya, muchísimas gracias. Es necesario, desde luego, cada momento, uno dice cada tanto, pero la verdad que debe ser permanente y sostenido para que sean herramientas para nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Gracias a Muy ustedes, amable. chicos, por ayudarme a difundir. Por Al favor. contrario, un abrazo.